Jugó en el Barça y en otros grandes clubes europeos, pero todos le recuerdan por acostarse con la mujer de su mejor amigo. Hoy, en Historias de Venom, Mauro Icardi. Nacido en la mítica ciudad argentina de Rosario, Mauro Icardi fue el primer hijo del matrimonio formado por Juan Carlos Icardi y Analía Rivero, el cual ha dado mucho de qué hablar. Y es que cuando Icardi llegó al mundo ya contaba con 3 hermanos, Juan Jesús, Aldana y Franco, frutos todos ellos del primer matrimonio de su padre. Después de él nacieron su hermana Ivana, que bien merece un capítulo aparte, y Guido. Este último reside en las Islas Canarias, donde se ha convertido en un famoso tatuador. Junto a él vive también su madre, quien se separó de Juan Carlos Icardi para iniciar una nueva historia de amor con el ingeniero español Emiliano Hernández, con quien ha tenido 2 hijos mellizos, Alessandra y Martina. En definitiva, Mauro Icardi cuenta con 7 hermanos y una situación familiar un tanto compleja. Y dejando esto un poco de lado, vamos a ver cómo fueron los inicios del delantero en esto del fútbol y algunas de las cosas que le fueron ocurriendo y que merece la pena conocer. Cuando solo tenía 5 años, su padre, que era consciente de la buena sintonía que mantenía a su hijo con el balón, decidió llevarle al club Sarratea para que ingresara en sus categorías inferiores. Pero tal y como contaba la periodista Luana Viera en TN Show, a Icardi no le hacía especial ilusión esto de inscribirse en un equipo y empezar a jugar al fútbol más en serio. A él lo que realmente le gustaba era salir a la calle con sus amigos y hacer travesuras con lo que, al menos aquí en España, se conoce como tirachinas. El fútbol para él era otro de sus tantos pasatiempos. Sin embargo, y como te comentaba antes, era su padre quien vio su potencial y pensó, como muchos otros padres, que su hijo tenía que intentar perseguir ese sueño de ser futbolista. Así que cuanto antes empezara, mejor. Para convencerlo, le prometía que cada vez que jugara, le regalaría una bolsa de gominolas y un refresco. El soborno perfecto para que un niño empiece a interesarse por el fútbol. Curiosamente, empezó jugando de portero para posteriormente darle un giro de 180 grados a su situación dentro del terreno de juego y terminar siendo un delantero destacado. Icardi empezaba a dar muestras muy serias de que tenía un don especial para el gol y muchas personas vinculadas al mundo del fútbol base, sobre todo en Rosario, empezaban a interesarse por él. Pero todo cambiaría muy pronto, concretamente en el año 2001. Por aquel entonces, la difícil situación que atravesaba Argentina en el plano económico y social provocó que muchos de sus habitantes se buscaran la vida fuera. Eso fue precisamente lo que hizo la familia de Mauro Icardi, que voló a España y aterrizó en la isla de Gran Canaria en busca de un futuro mejor. Una vez allí, una de las primeras cosas que hicieron fue no cortar la progresión del joven futbolista, por lo que le apuntaron a los equipos base de la Unión Deportiva Vecindario, donde precisamente allí se salió. Icardi estuvo en aquel club 7 años, desde benjamín hasta cadete, y marcó 128 goles. Suso Hernández, uno de sus entrenadores por aquella época, contaba al periódico El Español que Mauro Icardi era un jugador totalmente anormal. Viendo sus actuaciones, era de esperar que equipos como el Real Madrid o el Barça se interesaran por él, pero fueron los culés quienes lograron convencerle para aterrizar en la Masía en el año 2008. Y ahora sí que sí, la vida de Mauro Icardi acababa de dar un giro radical. Pese a lo que ha ido ocurriendo después, Icardi llegó a Barcelona con 15 años y sobre él cuentan que era un chico responsable, centrado en el fútbol, en los estudios y en poder emular algún día a su compatriota Leo Messi. Este fue uno de los motivos más importantes que llevaron a Icardi a aceptar irse al Barça por encima de ofertas como la del propio Real Madrid, el Arsenal o el Liverpool. No obstante, la cosa no acabó saliendo bien. García Pimienta, primer entrenador del chico en juveniles, contó en una ocasión que no terminó de adaptarse del todo, y esto provocó que el club decidiera cederle a la Sampdoria en enero del año 2011. En Italia, Icardi encontró su lugar, brilló y su nuevo equipo acabó comprando al que llegaría a ser su máximo artillero en la Serie B. Pero cuando todo parecía felicidad, la vida del delantero empezó a resquebrajarse. Sus padres se separaron y eso dio lugar a diferentes problemas familiares, los cuales afectaron mucho a un Icardi que terminó cobijándose en Maxi López, futbolista más veterano con el que compartió vestuario y que le hizo de padrino. La amistad entre Mauro Icardi y Maxi López fue tal que era muy habitual verlos juntos casi siempre, rodeados de sus respectivas parejas, especialmente de Wanda Nara, esposa de Maxi López, con la que tenía 3 hijos. Seguramente, en aquellos momentos, todos eran ajenos al enorme escándalo que se les avecinaba. Como escándalo sería que no le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Así que no me traiciones, igual que hizo Mauro con su amigo Maxi. Y es que Mauro, que estaba en la cresta de la ola puesto que fichó por el Inter de Milán y se convirtió en uno de los referentes del equipo, terminó protagonizando uno de los mayores culebrones amorosos que se recuerdan en la historia de este deporte. Mientras Icardi empezaba a ser uno de los más queridos por la afición interista, Wanda Nara, mujer de su inseparable amigo Maxi López, publicaba en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Basta para mí". Aquella frase, de octubre de 2013, supuso el adelanto del fin del matrimonio de la modelo y artista con el jugador. En paralelo a eso, la prensa empezaba a lanzar rumores de que había una aventura entre Mauro Icardi y Wanda, algo que terminó por confirmarse, y más viendo que semanas más tarde de aquel polémico tuit, ambos empezaban a intercambiarse mensajes en redes sociales. Así contaba el propio Mauro Icardi cómo surgió toda esta historia. Un día, previo a irme a una gira de amistosos internacionales en los Estados Unidos, recibí un mensaje de Wanda. Me sorprendió porque yo generalmente hablaba
con Maxi, no con ella, y me pidió si podía comprarle un nuevo iPad en los Estados Unidos. ¿Quería ella realmente la tablet o estaba buscando una excusa para ponerse en contacto conmigo? Nos enviamos mensajes de texto muchas veces y en esos días empezamos a hablar con un poco más de libertad. Más tarde, Wanda Nara contó con pelos y señales cómo fue su primera noche juntos. Escuché la historia porque es mortal. Éramos amigos, creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en cuartos diferentes. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí que lo sabía. Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente, porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada 4 horas. Como te puedes imaginar, todas estas confesiones no le hicieron ningún tipo de gracia a Maxi López, quien veía como había quedado como el gran cornudo del fútbol. Pero esta historia amorosa de Wanda Nara y Icardi, que se forjó entre la sombra, terminó dejando espectáculos dantescos. Ambos se casaron y tuvieron 2 hijas. Es más, Wanda Nara empezó a tener un papel importante en la vida profesional de su marido, llegando incluso a ejercer de agente, pero sus discusiones y problemas siguieron llenando la prensa rosa de especulaciones sobre una posible ruptura, al mismo tiempo que Maxi López llamaba a Icardi abiertamente traidor, haciendo referencia a palabras del propio Maradona, quien decidió opinar sobre lo ocurrido y le negaba el saludo cada vez que se cruzaban en el terreno de juego. Como te puedes imaginar, después de todos estos líos, la figura de Mauro Icardi como futbolista se fue desgastando, pese a que sus primeras temporadas en el Inter no fueron malas y se le llegó incluso a vincular con el Real Madrid allá por el año 2018. Lo mismo ocurrió en el mercado invernal de 2023, cuando Icardi, que venía de no cuajar en el Paris Saint-Germain y tener que irse rumbo al Galatasaray turco, volvió a sonar como posible refuerzo blanco. Es más, también contaban los medios de comunicación que en 2022 se ofreció al Barça, pero que Xavi Hernández tiró para atrás la idea de su posible fichaje porque no quería contar con jugadores tóxicos y con un evidente ruido extradeportivo dentro de su vestuario. Y es que más allá de toda esta historia amorosa con Wanda Nara, Icardi ha seguido siendo protagonista fuera del césped. Por ejemplo, en 2022 se publicó una noticia de que él y su esposa eran imputados e investigados por un caso de trata de personas y reducción a la servidumbre después de que Carmen Cisnero, ex empleada suya del hogar, les denunciara. Antes, en el año 2019, Icardi ya había tenido otros problemas con la justicia, ya que la Hacienda italiana empezó a investigarle por una supuesta evasión de impuestos relacionada con sus derechos de imagen. Pero de todas estas cosas, la más gorda tuvo lugar en el año 2015, cuando él publicó en redes sociales un lujoso reloj con idea de presumir de él. Días más tarde, fue abordado en plena calle por 2 hombres mientras aparcaba su coche, quienes le asaltaron y le robaron dicho reloj. Y viendo todo esto, coincides de lleno conmigo en que Icardi ha sido uno de los delanteros más controvertidos que han pasado por el fútbol y por el Inter de Milán, pero jamás estará a la altura de Adriano. La historia del brasileño se las trae, por eso te recomiendo que veas el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Icardi le hubiera venido bien al Barça? Déjalo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.